¿Sí pudieron descargar el archivo? Bueno. Entonces el tema se trató de la gestión de los stakeholders, sobre la construcción de un proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales en el proyecto aurífero de la provincia de Sotonorte, en Santander. Entonces, para iniciar, ay Dios, vamos a ver una pequeña definición de qué son los stakeholders. Pues un stakeholder es todas aquellas personas que de alguna u otra manera se ven afectadas por la realización de un proyecto, ¿sí? En caso de, por ejemplo, hacer una ampliación de una vía o la realización de una vía, un nuevo trazado de una vía, siempre van a haber personas o grupos de personas que van a ser de alguna manera afectados positiva o negativamente con este proyecto. Asimismo, en cualquier proyecto que se pueda realizar siempre va a haber personas que son afectadas positiva o negativamente, y estos son los llamados stakeholders. Según el filósofo estadounidense Robert Edward Freeman, un stakeholder es cualquier individuo o organización que de alguna manera es impactado por las acciones que determina una empresa. Es decir, no solamente se reduce a un grupo a decir que es solamente un proyecto como tal, sino también cualquier acción que se pueda realizar en manera empresarial puede afectar positiva o negativamente a las personas, a las empresas. Entonces, para esto se ha desarrollado unas estrategias para poder gestionar efectivamente este grupo de personas. Según la página web de Minesa, dice: trabajamos en un proyecto de una mina subterránea de oro cerca a los municipios de California y Suratá, en el departamento de Santander, fuera de los límites del páramo de Santurbán. El resultado final de la operación consistirá en concentrados polimetálicos que se exportarán a otros países, donde finalmente serán procesados para convertirse en oro, razón por la cual no usan ni mercurio ni cianuro en el proyecto. Como primera medida, estos proyectos generan un acta de constitución del proyecto, se define así. En la presentación hay una captura de pantalla del acta que se realizó para el tema del trabajo académico que se realizó durante este semestre. Un extracto de esa acta de constitución está en la justificación, por ejemplo, que está ahí en la siguiente slide. Más o menos a grandes rasgos dice que la sociedad minera Minesa, ubicada en la provincia de Sotonorte, respaldada por Mubadala Investment Company, grupo empresarial de inversión y desarrollo del gobierno de Abu Dhabi. Recordemos que eso es una multinacional, ¿no? Entonces ellos quieren buscar retribuir hacia el medio ambiente, poder crear esa planta de tratamiento y poder vertir esas aguas a las corrientes naturales de manera adecuada. Dentro de esta estructuración de esta gestión de stakeholders hay un tema que se llama registro de grupos de interesados del proyecto. Stakeholders, como lo decía, son todas esas personas que están interesadas de alguna manera en los proyectos. A manera académica se realizó este cuadrito que está ahí en el slide, y ahí podemos ver los interesados que identificamos así de manera general, como tal la empresa Minesa, la universidad como garante, la población de Sotonorte, los campesinos y agricultores de la región. En este caso lo hicimos demasiado general, pero cuando se hace una gestión de interesados hay que determinar que ser muy descriptivo en este caso. Por ejemplo, se tiene que hacer el tema de los líderes sociales, por ejemplo, de las veredas, de las comunidades, para que la comunicación con ellos tiene que ser muy efectiva, muy buena, porque de eso depende gran parte del proyecto. Si esa comunicación no es buena, de ahí vienen las protestas, los bloqueos, las cosas, todo eso que sucede realmente es porque esa gestión de estos interesados no ha sido de manera efectiva. Después de eso se hace una matriz de poder, influencia e interés. En ese cuadrito que aparece ahí, a grandes rasgos hicimos cuál sería esa influencia y ese interés que tendría cada uno de estos grupos de interesados. Llama la atención, por ejemplo, la parte que dice gremios ambientalistas. Resultó que para los ambientalistas casi siempre cualquier tipo de proyecto va a haber un tema de resistencia o de desconfianza ante proyectos como tal, ante este tipo de proyectos.
Después de eso se hace un plan de gestión, cómo se van a gestionar cada uno de estos grupos de interesados. En el cuadrito que está en la presentación aparece cuál es la participación inicial en el proyecto, la estrategia genérica que se va a utilizar con cada grupo, el plan de acción y el impacto esperado con el nivel de participación de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el tema del gremio ambientalista dice que la participación del proyecto va a ser reticente porque pues siempre afectar el medio ambiente va a tener siempre un tema de resistencia. La estrategia va a ser informar, la comunicación, como les decía antes, es muy importante porque de eso depende que no se generen malos entendidos o ideas diferentes que no van con lo que se busca en un proyecto de estos. Se desarrolla el plan de gestión de recursos. Cuando hablamos de recursos no únicamente estamos hablando del dinero que se debe invertir para hacer este proyecto, sino también de los recursos humanos. Por eso aparece ahí el diseño de una herramienta para evaluación del personal. Aquí ya se está hablando de las personas que van a participar directamente en la operación de ese proyecto. Estructura de desglose de recursos, que es también otro universo grande que se tiene que hacer en cuanto a esta gestión. La matriz de asignación de responsabilidades, calendario de recursos y plan de desarrollo del equipo. Dentro de este proyecto se desarrolló un organigrama para esta estructuración, y este organigrama se hizo de manera de bloques, de áreas, con comunicaciones transversales, como aparece en el slide que está ahí. El desarrollo del equipo, también todo esto, como les decía, los stakeholders o los interesados no son solo los grupos externos, sino también el grupo como tal que va a trabajar dentro de ese proyecto, como los trabajadores, los ingenieros, todo esto. Entonces aparece asignación de recurso humano, calendario de recursos como entradas de ese plan de gestión de recursos humanos, y como salidas aparecen las evaluaciones de desempeño o los cumplimientos de los KPI, los Key Performance Indicators, que son indicadores de desarrollo de cada uno de sus labores, de cada una de las personas. El control de recursos, por ejemplo, es el plan para la dirección del proyecto, los datos de desempeño que después se van a generar mediante sistemas de información y tecnología, el Big Data, para poder resolver los problemas que se vayan presentando. Ahora viene otra parte que es el plan de gestión de las comunicaciones. Como les decía hace un momento, las comunicaciones son muy importantes en cuanto a la gestión de estos interesados, porque si no es una comunicación asertiva no podemos saber si el mensaje fue realmente enviado en las condiciones que nosotros le emitimos. De ahí que, como les decía antes, se puede generar malos entendidos, y sobre todo en los grupos sociales grandes, en las veredas, en los corregimientos, para un proyecto de esta envergadura, ¿sí? Porque como es conocido ustedes, este proyecto ha sido un poco controvertido por el hecho de que está muy cerca al páramo de Santurbán. Luego aparece otro cuadro que se hace, que son los requisitos de la comunicación. Pues ahí aparece una captura de pantalla de una parte del cuadro, porque es mucho más extenso, cuál es el grupo interesado y cuál es la estrategia que se va a llevar frente a él. También hay que tener en cuenta las TICs que se van a utilizar dependiendo de las características de cada grupo de interesados. Por ejemplo, en este proyecto se desarrollaron meetups, streaming, Cloud Store, webpage, comunicaciones vía email, mensajería instantánea y mensajes mediante las emisoras comunitarias. Hay que elegir cuál de estos son adecuados para cada grupo de interesados, porque no podemos poner de pronto a una persona en una vereda, en un páramo por allá de cerca al proyecto, que no tenga acceso a internet, que no tenga ningún tipo de experticia en cuanto a la tecnología, pues ponerlo a ver un streaming de explicación de algún tema sobre el proyecto. En este caso sería un poco más conveniente hacer el tema de los mensajes vía emisoras comunitarias. Pues bien, todo esto es basado, o para realizar una gestión de estas de manera estructural y científica, se maneja la guía de fundamentos de dirección de proyectos, la llamada guía PMBOK, que es una publicación del Project Manager Institute y un recurso fundamental para la gestión
efectiva de proyectos en cualquier industria. Muchas gracias, compañeros. ¿Sí grabó? Compañero, buenos días.